Grabar. Ya, chiquillos, buenos días. Después de más de una semana sin que nos viéramos, tenemos que retomar lo que son las clases de electrotécnica, ¿ya? Nosotros hasta ahora hemos estado trabajando en lo que son el dominio fasorial. Ya vimos cómo nosotros podemos, como tengo por aquí, vimos cómo nosotros podemos trabajar con corriente alterna, pero ahora estamos pasando los elementos desde el dominio del tiempo, o sea, de que dependan del tiempo, al dominio de la frecuencia, ya que es el dominio frecuencial. Y vimos cómo nosotros podemos ahora trabajar con nuevos elementos que son los capacitores y los inductores, ¿ya? Que en el dominio del tiempo tienen la desventaja de que al describir su comportamiento en función de corriente y de voltaje, aparecen derivadas o aparecen integrales, ya como se ve aquí en las ecuaciones 4 o 5. Entonces, para nosotros poder salvar eso y no tener que trabajar con sistemas de ecuaciones diferenciales, es que nosotros las pasamos al dominio fasorial. ¿Ya? Esto me parece que debería estar por acá. Ya, no importa. Y lo último que nosotros hicimos fue ya comenzar a trabajar con ejercicios, donde ahí nos faltó resolverlo, pero eso va a quedar, voy a agregar el video a la última parte de la clase. ¿Ya? Entonces la idea de la clase de hoy es que nosotros podamos hacer más ejercicios, ¿ya? Donde nosotros comenzamos en el dominio temporal, lo tenemos que pasar al dominio fasorial y de ahí podemos aplicar cualquiera de los dos métodos que ya hemos venido viendo durante todo el curso. Puede ser el método de nodos o el método de mallas. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Vamos a tener, esto es encontrar el valor de B sub 0. Entonces vamos a tener B sub X va a ser el valor de esta resistencia, o sea, el valor de voltaje. Tenemos 2 ohm, 8 ohm, 3, este debería ser 3 henrios, 2 B sub X, 0,5 faradios, 4 ohms, 2,5 henrios y 0,25 faradios, y este es B sub 0. Y la fuente de corriente la voy a mover hacia acá para poder anotarla bien. La fuente de corriente va a tener un valor de 4 coseno de 2t más 45 grados. ¿Ya? Entonces, ese va a ser nuestro circuito. Recuerden que lo primero que nosotros debemos hacer es pasar al dominio fasorial. Entonces, pasando al dominio fasorial. Copiamos el mismo circuito, ya que su configuración no va a cambiar, solamente vamos a cambiar el valor de los elementos. Entonces, si yo quiero pasar, por ejemplo, la fuente que tengo ahí al dominio fasorial, ¿cómo me va a quedar la fuente? ¿Qué valor debería tener? ¿No era 4 ángulos de 45? Claro, recuerden que cuando nosotros trabajamos con fasores, nosotros vamos a trabajar solamente con la magnitud o con la amplitud, da lo mismo, y con el ángulo. ¿Ya? Nosotros no nos vamos a meter en trabajar con lo que es el tiempo y la frecuencia, recuerden que queda de forma implícita. ¿Ya? Entonces, recuerden que nosotros tenemos que omega es igual a 2, y por lo tanto aquí, como bien dice ahí Francisco, sería 4 ángulos de 45. ¿Ya? Entonces, la corriente me queda 4 ángulos de 45.
Las resistencias, recuerden que las resistencias no cambian. ¿Ya? En el dominio fasorial, las resistencias no cambian. Para el caso de los inductores, lo vamos a anotar acá, para el caso de los inductores, aquí me queda J omega por H, ¿ya? Y para el caso de los capacitores, a mí me queda menos J partido por omega por C, ¿ya? Por lo tanto, si acá tenemos que vale 3 henrios, sería 3 por la frecuencia angular, que serían 2 por J. Entonces nos quedaría 6J. Este se queda de la misma forma. Luego, el condensador de 0,5 sería 0,5 por 2, por lo tanto nos quedaría menos J. ¿Ya? Porque sería menos J partido en 1, la resistencia queda igual. 2,5 henrios sería 2,5 por omega, que serían 2, y serían 5J. Y finalmente, 0,25 Creo que farads. no se está viendo lo que escribe. ¿No? A ver, No. vamos a tener que compartir de nuevo. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Ya. Y el último, que sería 0,25 faradios, sería 0,25 por 2, me quedaría un medio. Como sería 1 dividido por un medio, me queda menos 2J. ¿Ya? Ahora, ahí nosotros ya tendríamos el circuito completamente pasado al dominio fasorial. En el momento en que ustedes tengan que resolver ejercicios, ya sea en alguna clase o cuando estén estudiando por su cuenta en alguna evaluación, el circuito puede venir en el dominio temporal, ¿ya? Este es el dominio temporal, o podría venir también en el dominio fasorial, ¿ya? Ahí es solamente que nos estaríamos ahorrando el paso de tener que pasarlo directamente al dominio fasorial. En el caso que tengan que pasarlo al dominio fasorial, tienen que tener cuidado de no cometer algún error en los cálculos, ya que eso va a cambiar todo el circuito, ¿ya? Por lo tanto, tienen que tener bastante ojo con eso. Una vez que ya tenemos el circuito en el dominio fasorial, lo tenemos que resolver. ¿Por qué método prefieren que lo resolvamos ahora? ¿Por el método de nodos o por el método de mallas? De nodos, profe. Usémoslo una vez. Estamos abandonados Ya, el de nodos. ya, perfecto. Usemos el método de nodos entonces. Entonces, si usamos el método de nodos, y nosotros lo tenemos con el color verde, tendríamos acá un nodo, acá otro nodo, E3, y... Profe, No, me equivoqué. Y sería ahí, E4. Ahí estarían los 3 nodos. Díganme. no, es que eso, era eso lo que le iba a preguntar. ¿El nodo de 3 iba o no? Según yo era No, lo mismo que el nodo eh, 2. ahí no sé por qué le puse E4. Sería E3. Ahí, serían solamente esos 3 nodos. Ahora, aquí hay otra cosa que nosotros podríamos hacer que es completamente opcional. Ya no va a cambiar para nada el análisis del circuito, pero por ejemplo, observen que aquí me quedan 2 elementos en serie y aquí me quedan 2 elementos en serie. ¿Ya? Y eso yo sin ningún problema los podría sumar y podría obtener lo siguiente. Ya, voy a copiar acá el circuito. Ahí, copiar. Lo pegamos acá. Más abajo, a ver. Ahí. Podríamos sumar directamente esto y dejarlo todo como una sola impedancia. ¿Ya? Como una sola impedancia de valor 8 más 6J. Y podríamos hacer lo mismo con estos dos elementos. Y nos quedaría 4 más 5J. Ahora, ¿por qué hicimos eso con esos dos elementos, pero sin embargo no hicimos lo mismo con ese elemento que está ahí? ¿Por qué no hicimos eso? ¿O por qué Porque creen ustedes? tenemos el nodo que los separa. Ya, pero
Independiente de que tengamos el nodo que los separa, fíjense que esos elementos que están en serie. Entonces nosotros los podríamos haber sumado tal como sumamos los 4 ohm con los 5 j ohm. Nosotros podríamos haber sumado también esos menos 2 j ohm. ¿Por qué no lo hicimos? Ups, me equivoqué. ¿O por qué creen ustedes que no lo hicimos? Por el B sub 0. Por el B sub 0, exactamente. Si nosotros hubiésemos sumado, se habría perdido, entre comillas, el B sub 0 y no habríamos podido calcularlo directamente, sino que habríamos tenido que después devolvernos. ¿Ya? Como les decía, ese paso de sumar esas impedancias para llegar a una impedancia equivalente es completamente opcional y no va a cambiar la resolución del ejercicio. ¿Ya? No la va a cambiar, simplemente que a lo mejor para hacerlo un poco más reducido o para poder trabajar de forma más directa. ¿Ya? Pero si alguien no lo hace, va a llegar igual y tiene que llegar igual al mismo resultado. Entonces, partamos. El nodo E1. Partamos viendo acá para el nodo E1. Entonces, en el caso de E1, vamos a tener la corriente I entrando, que sería 4, ángulo de 45. Eso va a ser igual a E1 menos 0, partido en 2, más E1 menos E2, partido en 8 más 6J. ¿Ya? Eso lo ordenamos y nos va a quedar E1 factor de 1/2 más 1 partido en 8 más 6J menos E2 factor de también 1 partido en 8 más 6J. Y eso es igual a 4 ángulo de 45. Y ahí tenemos la primera ecuación. Se dan cuenta que la aplicación del método es exactamente la misma, solamente que ahora en algunas partes van a aparecer números complejos, pero fuera de eso es exactamente lo mismo. ¿Ya? Para el nodo E2, nos faltó acá, antes de poder llegar a esto, tenemos que notar que 2b sub x, b sub x, en este caso, b sub x, va a ser igual a e sub 1. Por lo tanto, la fuente de 2b sub x va a ser igual a 2 veces e sub 1. ¿Ya? Y por otro lado, b sub 0, que es la variable que nosotros queremos encontrar, va a ser igual a e sub 3. Por lo tanto, en realidad lo que nosotros necesitamos es el valor de e sub 3. Entonces, para el caso de E2, tendríamos la corriente 2b sub x entrando, que 2b sub x sería igual a decir 2 veces e sub 1. Y tendríamos las corrientes que están saliendo, que serían, ¿cuántas corrientes que estarían saliendo de E2? 2. Habría 3 corrientes, fíjense por qué. Tenemos una acá, ¿cierto? Ah, ya, y la del menos J también. Está esta corriente, porque acuérdense que este nudo que está acá es el mismo, y estaría esa corriente también. ¿Ya? Entonces vamos a tener E2 menos E1 partido en 8 más 6J. También tendríamos más E2 menos 0 partido en menos J. Y tendríamos más E2 menos E3 partido en 4 más 5J. ¿Ya? Eso nosotros lo podemos ordenar igual que arriba y nos va a quedar entonces E1 factor de 2 más 1 partido en 8 más 6J. ¿Ya? Porque pasa hacia la izquierda. Tendríamos más E2 factor de J menos 1 partido en 8 más 6J menos 1 partido en 4 más 5J. Y tendríamos más E3, me estoy quedando sin espacio, vamos a tratar de pegar un poco esto, para que ahí, y ahí.
ahí me queda un poco más de espacio. E3, 1 partido en 4 más 5J, y eso sería igual a 0. Y ahí tendríamos la segunda ecuación. Y finalmente, la tercera ecuación, que sería de E sub 3, ahí solamente vamos a tener dos corrientes. Vamos a tener E sub 3 menos E sub 2, todo eso partido en 4 más 5J, menos E sub 3 partido en 2J, es igual a 0. Y si eso lo ordenamos, nos queda E sub 2 menos 1 partido en 4 más 5J, más E sub 3, 4 más 5J, menos 1 partido en 2J, y eso es igual a 0. Y ahí estarían las tres ecuaciones, ¿ya? Si ustedes observan bien, es exactamente lo mismo que nosotros veníamos trabajando antes, o sea, los métodos se aplican de la misma manera. La única diferencia es que ahora va a haber números complejos de por medio, ¿ya? Finalmente, si nosotros resolvemos este sistema, ¿ya? Nosotros resolvemos este sistema y vamos a llegar a los siguientes valores. E sub 1 es igual a 5,78, ángulo de 31,17 grados de Bohr. E2 es igual a 14,08, ángulo de menos 44,17 grados. Y E sub 3 sería 5,63, factor de menos 171,04 grados de Bohr. ¿Ya? Y al resolver ese sistema, como nosotros sabíamos que B sub 0, que es la variable que nosotros estamos buscando, es igual a E sub 3, podemos afirmar inmediatamente entonces que B sub 0, que es nuestra variable de interés, va a ser igual a 5,63, ángulo de menos 171,04 grados. ¿Ya? Ahora, tienen que fijarse en algo importante acá. A mí me están pidiendo encontrar el valor de B sub 0, ¿cierto? Eso es lo que a mí me están pidiendo. Entonces, si a mí me están pidiendo encontrar el valor de B sub 0, y me dan este circuito que está acá, o sea, el que nosotros vimos acá, ahí me están pidiendo el valor de B sub 0 en el dominio temporal. ¿Ya? O sea, que sea una relación de seno-coseno, etc. O que tenga algún coseno. Sin embargo, lo que nosotros obtuvimos acá es el fasor. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pasar directo desde este fasor a la función coseno? De una forma muy sencilla. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, B sub 0 de t va a ser igual. Mantenemos la magnitud, 5,63, coseno, la frecuencia no cambia, por lo tanto sigue siendo 2t, y le agregamos el desfase, menos 171,04 grados de Bohr. Y esta que está acá es la respuesta en el dominio temporal. Entonces se trabaja como si fuese una fuente de tensión o de corriente, ¿verdad? Es que en realidad lo que estamos diciendo es que el voltaje que está en B sub 0, que es el voltaje que está en ese condensador, es una función senoidal, en este caso un coseno. No es que nosotros lo estemos trabajando como una fuente, sino que todos los valores de voltajes o de corrientes que están aquí van a estar descritos a través de una función senoidal, porque estamos trabajando en corriente alterna. Vale, profe. ¿Ya? Entonces, no es que nosotros lo estemos trabajando como una fuente, sino que la fuente se comporta como una función coseno en este caso, la fuente de corriente, y por consecuencia todos los elementos se van a estar comportando también como una función coseno. Lo que va a cambiar es la amplitud, que en algunos casos puede ser mayor, en otros casos puede ser menor, dependiendo si es voltaje o corriente, y también va a cambiar el desfase. Pero fíjense que no cambia la frecuencia. ¿Ya? Profe, ¿y si hubiese trabajado con seno en vez de coseno,
Hubiese cambiado el desfase, ¿verdad? Solo eso. O sea, si tuviesen dado, por ejemplo, aquí una función seno, No, en verdad que eh, para el B sub 0 explicó que podía ser coseno o seno. Entonces, en el claro, caso de dejarlo de la forma seno, solamente se cambió el ángulo. claro, ahí tendrías que haber agregado o quitado los 90 grados según corresponda, porque la fuente es un coseno, Vale, profe, gracias. ¿ya? Pero por lo general yo les recomiendo, si la fuente es un coseno, directamente con coseno. Nosotros hemos estado trabajando con coseno porque la explicación la hicimos a través de un coseno. Podrían también pasarla a un seno y trabajar con eso, ¿ya? No, no se compliquen tanto con eso. Chiquillos, ¿alguna duda con este ejercicio? Que se veía bastante extenso, pero si ustedes se dan cuenta, en realidad, como ya hemos venido trabajando harto con los métodos de Nodo y los métodos de Mayas, que esto de cierta forma es más de lo mismo, pero es como agregarle un pequeño grado de dificultad, nada más que eso. ¿Alguna duda? No, profe, por mi parte no hay dudas. No, ninguna. Ya, entonces vamos a ver otro ejercicio, entonces, para que ya quedemos bien con esto. Déjenme buscar algún ejercicio por acá. Lo que podemos hacer ahora es un ejercicio de Thevenin-Norton, pero en el dominio fasorial. Déjenme ver si tengo alguno por acá. No, no tengo. No, pero sigamos trabajando por ahora con esto. La otra clase vemos Thevenin-Norton en el dominio fasorial y también vamos a ver la otra clase, el teorema de superposición. Porque nosotros ahora fíjense que hemos estado haciendo ejercicios donde tenemos una fuente y tenemos también la misma frecuencia, ¿ya? Y el ejercicio que vamos a ver ahora también, que dice calcular la tensión. Profe, Dígame. lo del teorema de superposición, ¿lo vamos a retomar desde lo que vio la primera clase que vimos eso? ¿O lo van a comenzar desde cero? No completamente desde cero, sino que voy a recordar de que en realidad el teorema de superposición me decía de que si yo tenía más de una fuente, para poder encontrar el valor de algún voltaje y corriente, yo podía ir trabajando cada fuente de forma individual, o sea, apagando el resto de las fuentes y haciendo el análisis para una sola, Vale, profe. ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que el teorema de superposición nos va a servir mucho cuando nosotros tenemos frecuencias diferentes. ¿Por qué? Porque recuerden de que cuando nosotros pasamos al dominio fasorial, el valor de las impedancias de los elementos depende de la frecuencia. Entonces, si yo tengo una sola frecuencia, no me complico, calculo directamente. Pero ¿qué pasa si tengo más de una frecuencia? ¿Con cuál tengo que trabajar? Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos sirve? El método de superposición. Porque ahí es como que nosotros que estuviéramos resolviendo diferentes circuitos. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, calcular la tensión de sub 0 de t. Vamos a tener acá un inductor. Aquí deberíamos tener una fuente, una resistencia, otra fuente, inductor y condensador. No me quedo muy alineado, pero no importa. Entonces este sería coseno de 2t este sería 20 coseno de 2t más 30 Pérez 10 ohm, 1 henrio, 2 henrios. Y nuestro B sub 0 sería S. Y este sería aquí, vamos a correr esto un poquito, ahí, 18 coseno de... Ya, entonces ese es el circuito que nos dan,
yo ahora voy a copiar esto para pasarlo directamente al dominio fasorial. ¿Ya? Se lo voy a poner acá. Entonces, pasando a dominio fasorial. Entonces, si yo lo quiero pasar al dominio fasorial, voy a borrar todo lo que tengo aquí, excepto las resistencias. Recuerden que las resistencias quedan de la misma forma. ¿Ya? Algo pasó acá. 2 henrios, este también se borraría, y este también. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me va a quedar en este caso, el circuito nuevo? ¿Cómo me quedaría? La fuente de tensión queda con 18. La fuente de tensión queda con 18, ¿cierto? Sería 18 ángulo de 0 volt. ¿Ya? Porque no están... Fíjense que acá, cuando no aparece el desfase, es que en realidad yo estoy escribiendo lo siguiente: 18 coseno de 2t más 0 grados. Como el 0 es el neutro aditivo, nosotros no lo anotamos, ¿ya? Pero está implícito. Por lo tanto, si no les aparece explícito el desfase, implica que el desfase es 0. ¿Ya? No es que no tenga desfase, sino que el desfase es 0. ¿Ya? La frecuencia que nosotros estamos trabajando en este caso sería nuevamente 2 radianes por segundo. La resistencia queda igual. La fuente de corriente me quedaría 20 ángulo de 30 amperes. El inductor que está arriba, que valía 2 henrios, sería J omega L, L sería igual a 2, omega sería igual a 2, y serían 4J. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría el capacitor? El capacitor Menos queda... 2J. Ah, sí. Exactamente, sería menos 2J. Todo esto queda en ohm, recordemos que todo queda en ohm. Y el otro inductor, que era un henrio, me quedaría en realidad 2J ohm. ¿Ya? Y ahí estaríamos, ok. Vamos ahora a resolver este sistema a través del método de mallas. ¿Ya? Hicimos delante nodos, ahora vamos a volver al que más les gusta a ustedes, que es el método de mallas. De todas formas, igual que en el caso anterior, con ambos métodos tienen que llegar al mismo resultado. ¿Ya? Si hay alguna diferencia en algún resultado, una diferencia significativa, es porque al menos uno de los dos no se hizo de forma correcta. Entonces, partimos I1, I2, I3 e I4. ¿Ya? Para el caso de I1, la corriente I1, tendríamos menos 18 ángulo de 0, porque estaríamos entrando por el negativo, más 10 factor de I1 menos I2 es igual a 0. Si ordenamos, tenemos 10 I1 menos 10 I2 es igual a 18 ángulo de 0. Ahí está la primera ecuación. Y nuevamente se nos olvidó anotar acá B sub 0. B sub 0 en este caso va a ser igual a 2J factor de I sub 2 menos I sub 3. Ya, ahora no es tan directo como en el caso anterior, sino que vamos a tener que hacer algún cálculo para obtener B sub 0. Luego, acá en este ejercicio vamos a tener una supermalla, que sería la que tenemos acá. Profe, Dígame. en este tipo de circuito igual nos podemos encontrar con calcule I sub 0. Claro, también nos pueden pedir calcular I sub 0 o también nos pueden pedir cualquiera de que calculemos ambas. ¿Ya? Ya, Puede vale, ser, por profe. ejemplo, agreguémosle eso, calcular I e I sub 0. I sub 0 de t.
y vamos a definir que I sub 0 va a ser esta corriente que está acá. ¿Ya? Por lo tanto, además de calcular B sub 0, nosotros vamos a tener que calcular I sub 0, y se me comí el paréntesis que está ahí, e I sub 0, en este caso, va a ser igual a la corriente I sub 4. ¿Ya? Para que podamos ver que en realidad da lo mismo la variable que nos solicita. Entonces, en el caso de la supermalla, vamos a tener en supermalla 10, factor de I sub 2 menos I sub 1, ya recorrimos por aquí, seguimos, más 4j I sub 4, más 2j I sub 2 menos I sub 3 es igual a 0. Si ordenamos esto, nos va a quedar menos 10 I sub 1, más en I sub 2 tendríamos 10 y 2j más I sub 2, no, al revés, sería 10 más 2j, factor de I sub 2. Para el caso de I sub 3 tendríamos menos 2j de I sub 3, más 4j de I sub 4 es igual a 0. Y ahí tendríamos la segunda ecuación. La otra ecuación de la supermalla nos diría entonces que las corrientes que van en la misma dirección menos las que van en dirección contraria son igual al valor de la fuente. Por lo tanto, I sub 2 menos I sub 4 es igual a 20 ángulo de 30 grados de Ampere. Esa sería la tercera ecuación. Y la cuarta ecuación sería I sub 3. Tendríamos 2j factor de I sub 3 menos I sub 2 menos 2j factor de I sub 3 es igual a 0. Ahora, fíjense bien, aquí también nuevamente vamos a tener dos opciones de análisis y cualquiera de las dos opciones que nosotros realicemos nos va a llevar al mismo resultado. La primera opción, esta sería la ecuación 4. La primera opción que nosotros tenemos es tomar esto y llevarlo directamente a la calculadora. ¿Ya? Nos va a hacer el cálculo y nos va a entregar el valor que le vamos a poner de I sub 1, I sub 2, I sub 3 e I sub 4. ¿Ya? Esa es una opción. La otra opción que nosotros tenemos es desarrollar un poco la ecuación I sub 3. Porque fíjense qué va a pasar si yo desarrollo I sub 3. Yo en realidad tengo 2j I sub 3, menos 2j I sub 2, menos 2j I sub 3 es igual a 0. Estos se me van. Me queda menos 2j de I sub 2 es igual a 0, y eso implica que I sub 2 es igual a 0. ¿Ya? O sea, yo tengo la opción de poder desarrollar esa ecuación, decir que I sub 2 es igual a 0, por lo tanto reemplazaría I sub 2 en todas las ecuaciones anteriores, y resuelvo el sistema, o simplemente reemplazo todas las ecuaciones, pongo todas las ecuaciones en la calculadora, me va a arrojar igual que I sub 2 es igual a 0. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas me va a llegar al mismo resultado, no tienen ninguna obligación de preferir una forma sobre la otra, ¿ya? Porque igual vamos a llegar a los mismos resultados de I sub 1, I sub 2, I sub 3 e I sub 4, ¿ya? Entonces, I sub 2 sería 0 amperes. Si nosotros resolvemos el sistema, vamos a llevar a que I sub 1 es 1,8 con ángulo de 0, I sub 3 es 36,35, ángulo de menos 162,3 grados, e I sub 4 sería 20, ángulo de menos 150 grados. ¿Ya?
Una vez que hemos encontrado el valor de las corrientes, tenemos que encontrar cuánto es B sub 0 y tenemos que encontrar cuánto es I sub 0. En el caso de I sub 0, directo, I sub 0 es igual a 4 y por lo tanto I sub 0 es 20 menos 150 de amperes. Pero para B sub 0 nos va a tomar un poco más de trabajo, porque B sub 0 es 2J I2 menos I3, pero I2 ya vimos que es 0. Por lo tanto, B sub 0 en realidad va a ser menos 2J I sub 3. ¿Ya? Ahí tenemos el valor de I sub 3. Y por lo tanto, si nosotros multiplicamos ese I sub 3 por menos 2J, finalmente nos da 72,69 ángulo de 107,7 grados. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. ¿No es 72,70? O sea, podríamos aproximarlo también. 72,7, 72,69. Podríamos dejarlo así también. ¿Ya? No, no va a marcar mayor diferencia. Ya por ese ¿Y décimo. el, ¿Mm? ¿Y el ángulo cómo varía? ¿Cómo Lo que se pasa es calcula el que, ángulo? mira, nosotros tenemos menos 2J, ¿cierto? Tenemos un número puramente imaginario. ¿Y qué valor tendría el ángulo de menos 2J? Piensa en el plano complejo. Menos 2J estaría acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué ángulo Sí, tienes sí. acá? 270. 270, ¿cierto? Y recuerda que entonces al final nosotros tendríamos 2 ángulos de 270 multiplicado por I3, que sería 36,35, ángulo de menos 162,3. Entonces, ¿qué pasa? Sería 270 menos 162,3. ¿Y eso cuánto te da? Eso te da 107,7. 107,7. Profe, consulta. Aquí Dígame. cuando se multiplica, los ángulos se suman. Si se divide, los ángulos se restan. Exactamente, sí. Vale, profe. Eso ojo, eso es si es que nosotros estamos trabajando con esta forma polar o con esta forma de magnitud ángulo, ¿ya? Vale. Si nosotros tuviésemos que sumar fasores, ahí nos conviene pasarlo a la forma rectangular, porque ahí no lo podemos hacer directamente acá, ¿ya? Sí, profe. Entonces, y ahora nos falta solamente el último paso, que sería encontrar estas funciones o expresar estas variables en realidad en función del tiempo, ¿ya? Y que para eso en realidad nosotros lo podemos hacer de forma directa, porque B sub 0 en realidad sería 72,7 coseno, la frecuencia se mantiene, más 107,7 grados en volt, y la corriente me quedaría 20, también coseno de 2t, eso parecía un 7, de 2t, menos 150 en amperes. Y estos sí que son los resultados finales, que sería para el voltaje en función del tiempo y la corriente en función del tiempo. ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. ¿Alguna pregunta No, ninguna. con lo que alcanzamos a ver hoy día? Entonces, aplicar el método de nodos o el método de mallas en el dominio fasorial es venir haciendo más de lo mismo, pero ahora vamos a tener números complejos entre medio, ¿ya? Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Tengan ojo con la operación de números complejos y si tienen alguna duda de alguna operación o cómo debería quedar, la operación de los números complejos también la podrían hacer en la calculadora o la pueden hacer a mano si es que tienen alguna duda de cómo les dio o si es que realmente es ese valor, ¿ya? ¿Por qué se los digo? Porque fíjense que acá nosotros hicimos una operación entre menos 2J por I3. Acá está I3. Entonces,
al aparecer ese signo negativo, cuando uno sobre todo está medio apurado, tiende a pensar que tiene que aparecer un signo negativo en el resultado, ¿ya? Pero como acá estamos trabajando con números complejos, no tenemos que olvidarnos de que en realidad ese signo negativo al final me puede cambiar el ángulo, ¿ya? Pero como nosotros estamos trabajando con magnitud, en realidad este número complejo 2j, nosotros ahí está expresado de forma rectangular. Ese número, en realidad, en forma polar, debería ser 2 ángulo de 270. ¿Ya? Entonces, estamos trabajando muchas veces de forma implícita o de forma explícita con una forma y otra. Entonces, con eso hay que tener cuidado también, porque a veces acá la intuición nos puede jugar una mala pasada. ¿Ya? Profe, Dígame. entonces, en ese caso, en el caso de que no hubiese una parte imaginaria, sino una parte real que estoy multiplicando, habría que Ujú. graficarlo igual para ver el ángulo en el que estamos trabajando. Eh, puedes hacerlo, o sea, la parte de graficar es solamente para que quede claro cuál es el ángulo, ¿ya? Pero tienes que recordar lo siguiente, un número positivo, real, ángulo de 0. Un número negativo, real, ángulo de 180. Un número positivo, complejo, ángulo de 90. Y un número negativo, complejo, ángulo de 270. Perdón, estos no son complejos, son imaginarios. ¿Ya? Y cuando yo tengo un número complejo, que es una parte real y una parte imaginaria, ahí el ángulo puede estar, puede ser cualquiera y ahí lo tendría que calcular. Y ahí, en Pero ese caso, ¿cómo se calcula? recuerda que el ángulo, ¿ya? El ángulo se calcula con la arcotangente de la parte imaginaria partido por la parte real. Vale, profe, ya. Había olvidado eso. Y ahí recuerda que cuando nosotros vimos números complejos también tienes que acordarte de en qué cuadrante estamos trabajando. Porque si yo llego y pongo la arcotangente de la parte imaginaria por la parte real, lo más probable es que la calculadora trabaje solo en el primer cuadrante. Entonces ahí también tienes que recordar en qué cuadrante estamos. Por ejemplo, si yo tengo el número menos 4 más 3j, ¿ya? Lo que yo recomiendo aquí hacer es tomar la arcotangente del valor absoluto de la parte imaginaria, el valor absoluto de la parte real, y después ver en qué cuadrante estamos. ¿Por qué? Supongamos que yo tomo el arco tangente sería en este caso arco tangente de 3 partido en 4. ¿Ya? Supongamos que eso me da 45. ¿Ya? Entonces yo debería decir, ya, entonces este debería ser el ángulo, ¿cierto? Pero acá tengo un menos. Entonces, como ahí tengo un menos, ¿dónde estaría ubicado en realidad este número complejo? Estaría En el segundo ubicado cuadrante. acá, ¿cierto? Acá sería menos 4, acá estaría acá. Y sería 90 más 45. ¿Ya? Vale, profe. Sí, sí. De esa forma nos evitamos que la calculadora nos vaya a jugar una mala pasada. Entonces, siempre hay que tener claro en qué cuadrante estamos trabajando. Lo mismo acá, si es que tenemos números solamente reales, sea positivo o negativo, o solamente imaginarios. Chiquillos, ¿alguna otra duda? No, Por profe. mi parte no. Ya, entonces quedamos hasta acá. El día miércoles vamos a ver un ejercicio rápido de equivalente Thevenin Norton, pero ahora en el dominio fasorial, y vamos a ver también lo que es el principio de superposición, pero ahora visto cuando nosotros tenemos fuentes de diferentes frecuencias. ¿Ya? Así que, si no hay más dudas, quedamos hasta acá y nos estaríamos viendo el día miércoles. ¿Ya?